venir? Bueno. Entonces, ya la próxima semana es el examen. Y bueno, yo le coloqué el estreptococo, pero después me di cuenta que ya dimos el estreptococo, ¿no? Ya, entonces, el primario sería desde Neisseria, ¿ya? Neisseria gonorrea, meningitis, Corynebacterium, bacillus, clostridium, todo, Mycobacterium, todo, Escherichia, Salmonella, Shigella y obviamente casos clínicos, todo, ¿ya? Desde Staphylococcus aureus hasta los que avancen, ¿ya? No está mucho, creo. ¿Sí? Excepto el estreptococo, ¿no es? Esto no. Después todo lo demás. Sí. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a ver salmonella, el sábado Shigella, y si alcanzamos a hacer algunos casos clínicos. Entonces estamos viendo lo que es la Escherichia coli, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de la Escherichia coli habíamos dicho que su principal patógeno o el principal, la principal patología de la Escherichia coli es la ictus, ¿sí? Y la ictus significa infección del tracto urinario, ¿no es cierto? ¿Sí? Si en este momento les doy un paciente con una infección del tracto urinario, ustedes lo resuelven con seguridad, ¿no? Sin embargo, hay que culminar ese diagnóstico, porque si yo le hago un examen, ¿qué le voy a hacer? Urinadito. ¿Qué le voy a hacer? Directo, uropulsivo. Eso, primero le voy a hacer una eco, un examen general de orina. Y dependiendo de eso, recurro a un urocultivo. Alguna vez le hago los dos a la vez ya. Directo, ¿no? Puedo hacerlo. Pero si el examen general de orina no tiene nada, ¿amerita hacer un urocultivo? No amerita. Entonces, por eso que es mejor siempre hacer por pasos, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hagan el examen general de orina, el siguiente paso será obviamente el urocultivo. Y en el examen general de orina, ustedes tienen que tener 4 parámetros muy importantes que estén en el examen, por si acaso. ¿Ya? Sí, ni su papá de la Santibáñez les va a salvar. ¿Sí? Así que ya está. 4 son los parámetros. ¿Cuáles serían esos parámetros? ¿Ya? ¿Eh? Ya, sintomatología. La sintomatología es caso clínico. El caso clínico dirá un paciente, dolor flanco derecho, dolor lumbar, fiebre, de repente anuria, de repente poliuria, de repente coluria, de repente hematuria. Es clínica, ¿no? Siguiente paso, examen general de orina. ¿Qué voy a encontrar en el examen general de orina? 4 parámetros importantes. Ya, color. ¿Qué más? Olor. Olor. Aspecto. Muy bien. ¿Qué más? Por ahí. Por ahí. Puede ser leucocitos, presencia de leucocitos. ¿Qué más? Eso, ¿eh? Listo. 4 parámetros. Ahí está. Flora bacteriana. Listo. Solucionado el problema, ¿sí o no? Ya es una ictus, le voy a dar tratamiento. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento. Sin embargo, puede haber otro paciente con una gastroenteritis. ¿Qué significa gastroenteritis? Diarrea. Y esa diarrea está con sangre. La mayoría de las diarreas con sangre son parásitos. La mayoría. ¿Ya? Uno de ellos, amebas. Rara vez llaves. Otro de ellos, balantitis.
¿sí? O parásitos hermintos, gusanos, como trichuris. ¿Ah? La solitaria a veces no causa ni diarrea en algunos casos. ¿Ya? Ya por si acaso la solitaria se llama Taenia solium, sí se llama, ¿ya? Más conocida como solitaria. ¿Sí? Algunos tienen solitaria, felices allá adentro. Apenas mide 4 metros. Ella adentro está. No, pero imagínense, ustedes han estado ahí, arriba han sacado del diploma, han medido por si acaso el intestino delgado. ¿No? ¿No se han hecho medir de arriba? ¿Ya? Pero es ¿cierto? Entonces imagínense, ella debe estar feliz, un gusano de aproximadamente 4 o 5 metritos. ¿Sí? Y él se alimenta obviamente de nosotros, de nuestra alimentación que comemos. ¿Ya? Por eso que los niños que tienen ese minto comen para él, ¿no? Sus piecitos delgaditos, tienen anhelos, pero normalmente no causa mucha diarrea. ¿Ya? Bueno, eso van a ver en 4 semestres. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, heces fecales con sangre, sinónimo de infección. ¿Sí? Sinónimo de infección. Con seguridad van a ver leucocitos, con seguridad de virus. ¿Ya? En la clase asincrónica que vamos a hacer, forma en estos días, el día miércoles he visto que están libres, el jueves también. El jueves en la noche, para que no se aburran mucho, vamos a hacer esa clase. ¿Ya? O si no, el miércoles. Les voy a mandar el link. Es vía Zoom. Desde cama pueden ver tranquilo. ¿Sí? Y eso obviamente no entra al examen. Es una clase que voy a indicar qué es un examen de heces fecales. Que no les corresponde, pero que sí tienen que aprender porque en el futuro les va a servir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un paciente, ¿por qué llevo esa clase extra? Porque ustedes cuando tengan un paciente con diarrea, tienen que hacer los pasos. Lo mismo que un paciente con una ITU, ¿no es cierto? Primer paso, un examen general de orina. Segundo paso, un cultivo. Tercer paso, tratamiento, ¿no es cierto? O derivación a especialista. Un ITU. Un urólogo, ¿no es cierto? Posiblemente. O un urólogo en el caso de... en este caso, el urólogo, ¿no es cierto? No, en este caso, en ITU estaba hablando ahorita. En gastro, una diarrea, lo mismo. Primero identifico con un examen que se llama coproparasitológico. Si el coproparasitológico es negativo, significa que no hay parásitos. ¿Cuál es la segunda opción? Bacterias, nunca virus. Porque los virus no sangran. Los virus no sangran. Las bacterias sí. Los hongos raramente. A no ser que sea algún problema metabólico, ¿no es cierto? De repente un cáncer, de repente úlceras, etc. En esos casos. Pero después tendría que ser bacteria. ¿Qué bacteria? Hoy vamos a ver. O Escherichia o las dos heces que ustedes ya saben. Salmonella, ¿no? Sí, muy bien. De la Escherichia coli, es la Escherichia coli entero hemorrágica. Es la causante. Y esta sí va a estar en el examen y aquí. Por eso estoy volviendo a repetir esto. Porque esta bacteria causa un síndrome que se llama SUH, síndrome urémico hemorrágico. Este síndrome urémico hemorrágico tiene como característica de causar insuficiencia renal aguda. Ya, el paciente va a tener trombocitopenia, anemia, etc. Entonces, esa es la manera. Ojalá en el tiempo, cuando ustedes estén egresando o cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, tengamos exámenes para determinar su. Actualmente solo en La Paz se hace este examen, en ya, pero enviar hasta La Paz es complicado. ¿Qué hace el médico? Hacer un tratamiento empírico. Ya les digo, se puede hacer tratamiento empírico, pero es mejor corroborar con laboratorio, ¿cierto? Ya, muy importante. Bueno. Muy raramente la Escherichia coli puede causar una septicemia,
una bacteremia, y si causa bacteremia, endocarditis, neumonía, ¿no es cierto? Muy raramente. No es su fuerte. Su fuerte es ITU y gastroenteritis. Pero también puede causar neumonía, puede causar septicemia, puede causar, más allá del foco de una ITU, puede diseminarse la enfermedad. Y ahí puede causar también meningitis. Pero ¿quién causa mayormente meningitis? Es la meningitis o el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae o alguna vez el Agalactiae también, en el caso del recién nacido. Después son pocos los que causan, ¿ya? Cuidado que le pongan el examen biológico, jamás, ¿no es cierto? Jamás. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el examen general de orina y mandarle después de características a cultivo. El laboratorio de cultivo de la sangre, MACON, TMB, lo que corresponde. Después le hacen las pruebas de bioquímica. ¿Qué muestras yo voy a estudiar? Depende de la sintomatología. Si es una ITU, será orina y posiblemente sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué sangre? Porque es importante verificar si la bacteria no está en otro lado. No se olviden, hemocultivo, siempre hacer. Pus, si estuviera alguna lesión. Líquido-cefalología, si tendría síntomas de meningitis. Esputo, si tuviera síntomas de una neumonía. Bien. No, es totalmente diferente. O sea, cada patología y cada parámetro es diferente, ¿no es cierto? Si la bacteria estuviera en sangre, ese paciente no puedes tratarle en casa, ¿no es cierto? Tienes que tratarle en clínica, en el hospital, tienes que internar. Y cuando tú lo internas, de hecho vas a hacer ya biterapia, no vas a hacer monoterapia. ¿Ya? Pues ahí ya cambia. Alguien dirá, ¿pero por qué biterapia? ¿Sí? ¿Basta monoterapia? Sí, puede ser, pero no te olvides que en los hospitales hay bacterias y esas bacterias están actuando y esas bacterias se pueden transmitir. Entonces mejor tratar y evitar la subpoblación de otras bacterias. Por eso es biterapia. ¿De acuerdo? Sí, aunque sea, tienes que evitar, tienes que hacer una especie de profilaxis en el hospital. Porque en el hospital te vas a, la Klebsiella va a estar ahí, sí. La pseudomonas va a estar ahí, sí. ¿Sí? Si tú le das monoterapia, le matas a la Escherichia coli, pero la Klebsiella se puede evitar. En cambio, si le das una biterapia, aunque entre la Klebsiella, igual lo matas a la Klebsiella. Ya vamos a ver en este subsiguiente lunes. Ya vamos a ver lo que son Klebsiellas y todo. Muy bien. Entonces, dependiendo de la situación y la ubicación. El laboratorio le va a hacer las pruebas. Una de las pruebas maravillosas, esto no entra al examen, esto es práctica, pero esta prueba que se llama TCI, también se llama KIA, que es una prueba que sirve para determinar si es fermentador y no fermentador. Si es fermentador es amarillo y si es no fermentador es rojo. En este caso sería fermentador. ¿Y la Escherichia coli es fermentador o no? ¿No es cierto? Ahí facilito, ¿ves? Por eso es que el laboratorio no puede equivocarse. No me puede decir no fermentador, porque esta prueba es así. El Escherichia coli forma un anillito rojo, es el único que forma este anillo rojo en lo que se llama indol. Indol positivo es el indol. Pero eso es laboratorio, ustedes no tienen que saber. ¿Qué tenemos que hacer después? El antibiograma. También lo hace el laboratorio. ¿Ya? En el antibiograma, obviamente, va a hacer el laboratorio, ya sabe. Va a colocar una penicilina, va a colocar una penicilina con inhibidor, va a colocar una cefalosporina de primera, una cefalosporina de segunda, una cefalosporina de tercera, va a colocar un carbapenen en una placa. En otra placa va a colocar inhibidor del ligosoma 50 o 33. 33. ¿Y por qué no 50? Eso, muy bien, porque los 50 S son para gram positivos y este es gram negativo. Se va a colocar una Kenta, una mica, una tetra posiblemente, y también va a colocar inhibidores de DNA, como las quinolonas. ¿Cuáles? Así, ¿no es cierto? Ustedes son expertos, no sé qué está
están tímidos ahí. ¿Ya? Entonces ahí está la situación. ¿Ya? Allí está. Bien. Y cuando la bacteria hace estas tonterías, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria normalmente, así redondito, eso y eso no está redondito, ¿no? Tiene que ser bien redondito. Cuando es bien redondito significa que no está pasando nada. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Está produciendo como cosas. Aquí, ¿para qué si quiero? Cuando yo veo esto ya es mecanismo de resistencia. ¿Qué será? Blea, amseto, todo lo que ustedes saben. Entonces aquí los mecanismos. Este, por ejemplo, es un antibiograma maravilloso. ¿Sí? Cuando no hay alrededor, significa resistencia. ¿Sí? Esto mide 6 milímetros. Si es 6 milímetros, resistente. En cambio aquí, si yo mido de aquí a aquí, debe ser unos 18 o 19. De aquí a aquí debe ser unos 27, 29 más o menos. De aquí a aquí debe ser unos 31, 32 más o menos. Ustedes van a hacer esto allá arriba. O ya han hecho. ¿Todavía? ¿Sí? Fox, por ejemplo, aquí está. Fox resistente. ¿Qué significa? ¿Quién me dice? ¿Cómo estás? ¿Sí? Qué bueno. Nadie, no puedo creer. Creo que día va a venir su mamá Jason. Me voy a vengar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya pues? ¿Tú? ¿Ya? Fox resistente dice. Ble. Fox resistente ya es ble. ¿Cierto? ¿Sí? Esta. Y miren aquí, dice ble. Estas cosas que salen aquí, que parecen como unos huevos, ¿sí? Que parecen unas cosas así, significa ble. ¿Ya? Cuando yo veo este en el antidiagrama, digo, listo, ¿qué tal? B. ¿Sí? Ble. ¿Y qué significa ble? Perfecto, extermine. ¿Quiere ver a mi paciente? Se acerca Noche de Brujas, ¿no? Pues no quiero decir todos los santos, ¿no? Día de Muertos, ¿no? ¿Ya? Pues no. Nada. ¿Qué puedo hacer con ustedes? Si una vez, carrapé. ¿Verdad? Y mi pene de inicio. Siempre mi pene. Ya, a no ser que sea un paciente antiguito, le subo a mero pene. ¿Ya? Imagínense que hoy día del examen. ¿Sí? Y así debería ser, ¿no? No debería haber fecha de examen. Para ver si es sensible, acá, ¿no es cierto? Tenemos sensible. Y justo es imiperio. ¿Ya? Pero aquí también tienes intermedio más o menos, cefotaxima. ¿Te revela cefotaxima? No. No. ¿Por qué es? Porque es ble. Ble elimina cefalosporinas hasta de tercera y cuarta generación. Por tanto, amigos, no le veo. Aunque aquí sea sensible. Mira, este es ceftriaxona, creo que es esto. Ceftriaxona, decir ceftriaxona. Sacar el imipene y el ceftriaxona, ¿qué le daría? Pero me sirve ceftriaxona, no. ¿Por qué es? ¿Sí? ¿Ya? Si es así, aspecto irregular es de... ¿Ya? Pero eso es laboratorio. ¿Ya? Esto no sabes. El laboratorio te dice, el paciente tiene B, listo. ¿Ya? Eso te dice el laboratorio. Ya, si quieren traigan al laboratorio, traigan, ¿no? Para interpretar. ¿Sí? Traigan sus laboratorios de una I. ¿Sí? Esto yo tengo. ¿Qué tal es eso? Aquí está, una orilla, te lo presento. Dice de, ¿ya? Ahí está, y este es un ansejo.
Justo le agarramos. Ahí está. Entonces, ble significa que no le sirve. ¿Qué dice el ble? Dice algo, no se niegue. Claro, es sencilla, pero el mecanismo de resistencia lee. Entonces, si tú te fijas aquí, es sensible, ¿no es cierto? Que solamente sensible y mi pene, y sensible a mi vecina, y sensible de lo que. Después, todo resistente, ¿no es cierto? Claro, ¿quieren ver? Por ahí, ¿ya? Justo había estado por ahí. Entonces, ya, eso te indica el médico, te dice lee. Digo, el laboratorio. Si te dice lee, obviamente te está dando si es todo eso. Si van a sacar foto menos al nombre del paciente, ¿ya? Ya, cuidado que van a mirar, el paciente le va a buscar. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ya sin querer ahora estamos por ahí. Otra vez, se ha caído. Si no, no me iba a reconocer. Entonces, esos detalles tenemos, ¿no es cierto? Sí, pasa, no importa todo lo que quiera. Entonces tenemos, ¿qué me da el paciente? Obviamente el laboratorio ha visto esto. Cuando el laboratorio ve esto, ya, ble. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Qué tienen que dar ustedes? Si es KPC, ¿qué le van a dar? Eso yo ya no sé, todo en el examen. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Ya sabes? No le sabes nada. ¿Ya? Otro examen que se hace, que la doctora tal vez les ha dicho ahí arriba, es esto que se llama el Epsilon Test. El Epsilon Test es una prueba para determinar la cantidad de antibióticos que le voy a dar a este paciente. Y esto tengo que hacer en algunos casos. ¿Ya? En algunos casos, como mi paciente tengo que medir la concentración inhibitoria mínima. Se llama SIM. Pero eso, por el momento, no necesitamos saber. Bueno, ahí está entonces lo que alguien me preguntó. ¿Y qué le voy a dar? En Escherichia coli es dependiendo el antibiograma. No hay como en Streptococcus pyogenes. ¿Qué le voy a dar en Streptococcus pyogenes a mi paciente? ¿Qué le voy a dar? ¿Ah? Si yo tengo un paciente con Streptococcus pyogenes, ¿qué le voy a dar? Me están asustando. Sus notas del video espacial estaban bien, no me habré equivocado. ¿Ah? Penicilina, ¿no es cierto? Amox, si quiero mejor una penicilina como inhibidor, ¿no es cierto? Y si no puedo dar penicilina, le doy matróleo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya pues, ya hemos visto, ¿eh? Si tengo el Streptococcus pyogenes, ya sé qué le voy a dar. Pero una ITU, ya sé qué le voy a dar. No sé qué le voy a dar. Por eso que la terapéutica se dispone de acuerdo a las circunstancias. Le podré dar cefalosporina, fluoroquinolonas, aminoglucósidos. Tendré que ver primero la resistencia. Entonces, en Escherichia coli es un mundo, no sé qué le voy a dar. Por eso es que yo no me puedo arriesgar y por eso que les he dicho. Si tienen una ITU y tienen un examen general de orina que no es específico, que tiene nitritos positivos, leucocitos mayores a 50, eritrocitos 30, ¿sí? Proteínas positivos, y no le hago un urocultivo, ¿le estaré haciendo bien? No. ¿No es cierto? Entonces tengo que ver. De repente es ble, de repente es AMC, de repente es una brea, o de repente es nada. Entonces yo ahí estoy trabajando bien con mi paciente y ahí le voy a dar lo que amerita, lo que necesita. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ya, así que vayan pensando, por favor. Bueno, entonces el tratamiento temprano y breve sí es bueno. Ahora obviamente la citro y el sulfamethoxazol trinitropin es una alternativa de inicio. Es una alternativa. Es como darle a un Piógenes amoxicilina, le hago el cultivo y le receta amoxicilina. ¿Le voy a seguir con amoxicilina? No, ¿no es cierto? Le voy a aumentar un inhibidor o una cefalosporina directamente. ¿Ya? O le cambio un macrólido como a la citromicina. Aquí es importante también en lo que se refiere a la parte gastrointestinal.
No puedo dar tratamiento sin restituir lo que está perdiendo. ¿Qué está perdiendo? Agua. Por tanto, le tengo que dar agua al paciente. ¿Sí? Muy importante. Ya no se vayan olvidando de estas cosas. Ya no se olviden del antibiograma, los alimentos higiénicos, que es importante, todo lo demás que ustedes saben. Bueno, aquí está el mineral y algunas cosas que eso ya ustedes saben. Entonces, ahora vamos a hablar de otro microorganismo que se llama Salmonella. La Salmonella es una bacteria que también, ¿es cierto?, está en el grupo de las enterobacterias. Esta enterobacteria sí que es un bacilo gram negativo, ya está, ¿no es cierto? Esta es la salmonela. La salmonela es una bacteria que es también fermentadora, pero se diferencia de la shigella. ¿Por qué? Porque la salmonela es móvil y la shigella es inmóvil. Siempre es lo contrario, ¿ya? Estas dos siempre son contrarias. Por eso es que el laboratorio lo distingue fácilmente. Hemos dicho al inicio, cuando un paciente tiene diarrea, ¿ya? Las diarreas se conocen como EDAs, enfermedades diarreicas agudas. Cuando un paciente tiene diarrea, le tengo que hacer un examen que se llama coproparasitológico. Este examen coproparasitológico sirve para determinar parásitos. Pero en este examen también vamos a ver leucocitos y vamos a también ver eritrocitos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Igualito que en la orina, igualito vamos a ver. Igual tienen sus parámetros. Esto voy a explicar después. Si el examen de esos fecales, de esa diarrea, con presencia de moco y sangre, ¿sí? Moco significa leucocitos, sangre significa eritrocitos. Si el paciente tiene esas características, lo primero que le hago es este examen. Si es parásito, ahí termina la historia. ¿Sí? Le doy el tratamiento para parásitos y listo. Pero si no es parásito, la otra alternativa es bacterias. ¿Y qué bacterias? ¿Qué bacterias? Salmonella o Shigella o Escherichia coli. Hay otro que es el Campylobacter, pero muy lejos. Y hay otro que es el Helicobacter, muy lejos. ¿Sí? ¿Y en la fiebre tifoidea cuál sería? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Justo de eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, estas dos son las más. ¿Cómo voy a distinguir estas? Por las características clínicas, en algunos casos. Pero también con las características laboratoriales. ¿Por qué? Porque el laboratorio lo va a distinguir. ¿Y cómo lo va a distinguir el laboratorio? Porque la salmonela es móvil, la shigella es inmóvil. La salmonela produce un pigmento negro, la shigella no produce, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí son las características. En cuanto a sus características de etiología, la salmonela causa esto que se llama fiebre entéfica, también conocida como fiebre tifoidea. ¿Sí? Esa fiebre tifoidea, que muchos de ustedes en algún momento han debido tener, tiene como características una enteritis, vale decir, un dolor abdominal, diarrea. ¿Por qué? Por consumo de heces fecales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? En los alimentos. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no me dirán que no consumen. A ver, ¿quién no consume heces fecales? Levante la mano. ¿Sí? Todos consumen, yo sabía eso. ¿Sí? Yo también, por eso lo he levantado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Un gramito, medio gramito, ¿no es cierto? Es una hamburguesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, todos los días nos comemos heces fecales. Ya estamos acostumbrados, ya hasta es rico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vienen a los alimentos, etc. ¿No es cierto? Pero es un gramito, es un poquitito, invisible. Entonces, cuando uno consume y estas
materia fecal tenía a esta bacteria se reproduce en el enterocito y se comienza a multiplicar. Al multiplicar lo que hace es destruye al enterocito y lo revienta. Al reventarlo hace que sangre esto. Y al sangrar sale con la materia fecal. Como el enterocito no está haciendo su función de absorción, ¿no es cierto? Porque el enterocito, cuando comemos, bolo alimenticio se convierte en líquido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, hasta aquí es líquido. Y después, ya en la parte del intestino delgado, en especial en el intestino grueso, comienza a absorber todo lo que es líquido y las heces fecales son como son, pastosas, porque se han absorbido proteínas, todo, ¿no? Ustedes saben eso. Ya no vamos a hablar de biología o de bioquímica. Y entonces, cuando no hay aquello, sigue siendo líquido. Por eso que las heces fecales son líquidas. Algunas amarillentas, otras de color parduzco. Por eso que en el examen que vamos a hablar en clase extra, el cofro parasitológico también tiene sus colores. Un color marrón normal. Amarillo no es normal, porque ya amarillo es diarrea, ¿no? O blanquecino y etc. ¿Ya? Entonces, ahora la consistencia es importante. Normalmente es pastosa, pero no líquida. Líquida es diarrea. Pues si el paciente está con diarrea, lo primero que yo tengo que preguntar, ¿cómo está la diarrea? ¿No es cierto? Si algunas mamás no te saben explicar. Y a veces también, ¿cómo está la diarrea? Tampoco es buena pregunta, ¿no es cierto? Pero algunas mamás te explican. Si está así y tiene sangre, allá, esa es palabra mágica que me diga la mamá. ¿Sí? Entonces le digo, ¿puede agarrar la mosquita de explicación en este momento? Ah, sí. Si puede, sí. Lo trae y a veces tú lo puedes ver. Y justamente ves que hay partículas o unas tiritas de sangre. Inmediatamente al laboratorio. El laboratorio me lo va a determinar parásitos. Y me va a decir cuántos leucocitos y cuántos eritrocitos hay. ¿Sí? Si el laboratorio me dice no hay parásitos, ¿cuál es la próxima? Bacterias. O salmonella o sí. Pero para saber esto yo tengo que hacer cultivo. Y el examen se llama coprocultivo, ¿no es cierto? Entonces le hago un coprocultivo. Y ese coprocultivo yo voy a decir. La reacción de Wildar. Ah, eso también, ahorita van a saber. No te relajes. ¿Ya? Muy bien, está en el examen. No te preocupes. ¿Sí? Entonces, la salmonella está, ¿sí?, con motilidad porque tiene flagelo perístrico. Ellos producen ácido sulfídrico. Por eso las bacterias son de color negro. Porque el ácido sulfídrico es sulfuro. Y el sulfuro tiene esta particularidad. Por lo demás, puede sobrevivir en el agua, puede sobrevivir en algunas sustancias y obviamente en los alimentos, ¿ya? Pero ¿cómo se infecta uno con también con algunos elementos como estos, por ejemplo? Ahorita no voy a mencionar. Ahora, de la salmonella hay dos tipos, la salmonella typhi y la salmonella paratyphi, que es las dos que nos interesan, ¿ya? Y de ahí sí, hay una prueba que se llama reacción de Vidal que determina justo esto, la salmonella O, la salmonella H de tipo typhi y la salmonella tipo A y tipo B de tipo paratyphi. Paratyphi o paratyphi, ¿ya? Pues vamos a determinar nosotros. Entonces de las salmonellas vamos a ir determinando todas estas características. Hay otras enfermedades, el enteritis, pero que es de menor incidencia. Esta salmonella que causa la fiebre tifoidea, de inicio hace una infección sistémica, vale decir que camina por todo el organismo. Se va por la sangre, se va por el pulmón, pero felizmente no se queda. Felizmente. Ya hace un paseíto, un tour, ya nada más. Y vuela el estómago donde te causa daño. ¿Sí? No hemos tenido casos en este momento en otros lados, pero alguna vez te causa meningitis. Alguna, muy raro. Pero no hemos tenido neumonías y todo. Y no está declarado también en el sistema. ¿Qué hace? Diarrea. ¿Y cómo es la diarrea? Acosa. ¿Con qué? Con sangre. Esa es la particularidad. ¿Sí?
Por eso que se llama disentería. Esto y mucho más nos puede causar salmonelosis. ¿Sí? En especial el agua y los alimentos contaminados. El huevo tiene esa particularidad de poder tener a la salmonela, porque las aves, en el momento no el huevo de dentro, sino el huevo de afuera, ya cuidado que no quieras comer huevo, ¿sí? Ya, sino, a ver, las heces fecales de los animales también pueden tener salmonela. Cuando ponen huevo, ponen así bien limpiecitos, lavaditos, estériles. No, ¿no ven? ¿Sí? Siempre tienen materia fecal. Y eso lo agarran y lo traen. Cuando nosotros hacemos el huevito, ¿no es cierto? Si vamos con lupa, tiene a veces parte. Pues ahí puede caer, y los que consumen fresco, bueno, ahí está el problema. Pero puede haber en algunos de estos lados. La leche también puede tener lo que es salmonela. Por eso que todos los alimentos tienen que ser con cocción. ¿Sí? Uno de los elementos maravillosos en Cochabamba y en todo Bolivia, pero en especial en Cochabamba, se llama la combinación mayonesa, agua y agua. Esa trilogía es una bomba maravillosa de salmonela. ¿Sí? ¿Ya? La mayonesa purita no tiene salmonela, pero ahí en Quindón, aquí abajito, en todas, no voy a hacer publicidad por todos los pollos conocidos y amigos, ¿ya? Pero todos te dan mayonesa pura. ¿Cómo te dan? Aguado, dice por aquí, diluido, etc. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué agua? Con agua de la pila con salmonela. ¿No es cierto? Y entonces ya la mayonesa es un medio de cultivo. ¿Sí? ¿Ya? Y ustedes hacen algo maravilloso. Agarran la mayonesa y ¿no es cierto? A todos un plato de piecita y agua. ¿Sí? ¿Ya? Doble salmonela. Es una maravilla. Yo veo, cuando alguna vez voy por ahí, veo cómo actúa la mayonesa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí está la historia. Entonces, ahí está. ¿Cómo se transmite la salmonela? Fecal oral. Fecal oral. ¿Sí? Por comer, eso es fecal. Más claro. Ya para qué vamos a ir dando vueltas. ¿Sí? Si bien necesita 10 a las 5, pero una yapita con mayonesa debe estar 10 a la 8. Entonces, más que suficiente la dosis para infectar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la infección de estos alimentos contaminados con huevos es la posibilidad. La infección con aves, huevos mal cocinados y una serie de cosas. Pacientes inmunosuprimidos, todo lo demás tiene características fundamentales. Los meses, estas épocas cálidas, aumentan la salmonelosis. ¿Por qué? Porque comienzan a multiplicarse. Entonces, mayor fermentación y una serie de producciones. El ácido gástrico también tiene que ver, la flora normal de nosotros, que tenemos Escherichia coli, tiene que ver también con nuestras características, gracias. Entonces, tiene que ver. ¿Sí? Todas esas características vamos a poder determinar. Entonces, la salmonela tenemos fiebre tifoidea por salmonela tipi tanto OH o fiebre tifoidea por salmonela paratipi tipo A o tipo B. Ya la vez lo que es la enteritis. ¿Qué más necesitamos saber de la salmonela? Que algunos pacientes pueden ser asintomáticos. ¿Sí? Pueden ser asintomáticos. De repente no tienen diarrea y de repente aparecen con un dolor en flanco derecho. Sí, toda la parte del flanco derecho, uno le duele así. ¿Qué dice que es? Apendicitis. Apendicitis, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, la apendicitis tenemos que diferenciarlo de la salmonela. ¿Cómo lo diferencio? Porque la salmonela, a diferencia de todas las demás bacterias, normalmente las bacterias hacen
leucocitosis, ¿no es cierto? ¿Qué es leucocitosis? ¿Ya fue? ¿Qué es leucocitosis? Mayor cantidad de leucocitos. ¿Arriba de cuánto? De 10.000, ¿no es cierto? Entonces, sí. En el caso de la salmonela, hace lo contrario y hace leucopenia. En cambio, la apendicitis hace leucocitosis, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay leucocitosis, está jugando quirófano. Ya le sacan el apéndice. ¿Sí? Fácil sacar el apéndice. Te equivocaste, no hay problema, igual no te sigue. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí está la clase de esto. Entonces, en algunos casos, hay pacientes sintomáticos, pero la mayoría tienen esta característica con fiebre, diarrea sanguinolenta, espasmos abdominales, ¿sí? Muy característico. En ese caso, yo ya tengo que ver si es una fiebre tifoidea o paratifoidea, con una gastroenteritis o posiblemente ya con bacterias. Es importante. Entonces, diferencia: Salmonella Shigella, Salmonella móvil, Shigella inmóvil. Salmonella producción de ácido sulfúrico, Shigella no produce. Salmonella fiebre, Shigella no fiebre. ¿No es cierto? Por eso se llama fiebre tifoidea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace bacterias. Y cuando el paciente tiene bacterias en la sangre, hace fiebre siempre. Por eso es que a alguien se le ha ilustrado en algún momento, y ha tenido razón, pero solo en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo que cuando el paciente hace pico febril, los hemocultivos son positivos. Y tuvo razón en ese momento, pero más tarde nos dimos cuenta que no solamente hace hemocultivos, o sea, no hace en picos febriles, sino después del pico febril es mejor, ¿sí? Y entonces ya en la segunda clase no estaban las enfermeras, ¿sí? Y resulta que cuando te llaman y te dicen: el paciente de la cama 5 está haciendo en este momento un pico febril, necesitamos hemocultivo. Llaman a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. No se preocupe, voy en 1 hora. No, pues en este momento, porque en 1 hora ya no va a estar con pico febril. Por eso, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque después que pase el pico febril es mejor tomar el hemocultivo. ¿Sí? Pero todavía no entienden eso las enfermeras, ¿sí? Y te quieren hacer sacar sangre en pico febril. Tienes razón, pero es mejor después del pico febril. ¿De acuerdo? ¿Ya? Quedó en la historia eso. En muchas clínicas manejan eso. ¿Ya? En muchas clínicas. Pico febril, hemocultivo. Si pueden tomar en el pico febril, tómenlo. No se hagan problema, no se peleen con las enfermeras. ¿Ya? Pero si lo hacen después, igual tomen. ¿Ya? Muchas veces algunas enfermeras no han querido que tomen la muestra. ¿Sí? Y me han llamado los residentes, los internos. Doctor, no me deja tomar la muestra de la enfermera porque dice que ya pasó el pico febril. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. No se peleen. Hagan lo que tienen que hacer. Después del pico febril, tomen el hemocultivo. No sean ningún problema. La bacteria sigue ahí. La bacteria no se muere, ¿no es cierto? No se muere la bacteria. No se muere, sí, la bacteria. Obviamente tiene un mayor aumento de multiplicación en el pico febril y de ahí va disminuyendo. Pero lo voy a encontrar después del pico febril, sí lo voy a encontrar. Antes del pico febril, posiblemente no. ¿Ya? Quedó en la historia como muchas cosas. ¿Sí? Bueno, quedó. Y algunos, muchas veces yo también comento con las licenciadas, con todo. Sí, este es el parámetro, ya modificado las cosas. Ahora, no solo es el pico febril, sino también post-pico febril. Así que no nos hagamos problemas. Y así trabajamos. ¿Ya? Pero algunos todavía no quieren. ¿Sí? Y algunos médicos lo mismo. ¿Para qué ya les tomamos? Ya ha pasado su pico febril. Pero se enojan. Son cosas que en algún momento ustedes cambiarán. Ahora, si alguien me dice que después del pico febril no sirve y tiene evidencias, bueno, yo también voy a entender, ¿no? Hasta luego.
Entonces, el periodo de incubación puede variar entre 10 a 14 días. Ya hemos visto, va una vez que llega a la parte de la sangre, ¿sí? Él también va a ir por la parte linfática, la sangre, otra vez, y va a llegar al intestino. Y en el intestino se va a comenzar a multiplicar. Y ahí, multiplicándose en el intestino, va a comenzar a hacer daño al enterocito y va a comenzar a eliminarse por heces fecales. ¿Sí? De ahí que hemos tomado algunos parámetros y hemos visto, no nosotros, pero también hemos visto nosotros en la clínica, que la salmonela está normalmente entre el segundo y tercera semana. Y eso es bueno también, ¿por qué? Porque el periodo de incubación es exactamente un tiempo entre 2 semanas. El problema es que muchas veces hacemos el examen y el resultado es negativo. ¿Y qué voy a hacer con ese paciente? ¿Estoy haciendo mal mi diagnóstico? No, lo estoy haciendo bien. Solo que no he podido identificar en laboratorio porque el laboratorio tarda 2 semanas para poderlo identificar a las bacterias. Entonces no se preocupen si ustedes no determinan y su reacción de Vidal es negativo. No se preocupen. Igual es salmonela. ¿Sí? Solamente que no han podido identificar. ¿Qué tengo que saber? Es diferenciar apendicitis de salmonela. Eso es importante. ¿Ya? Si quiero corroborar mi apendicitis, obviamente le voy a hacer una ecografía, ¿no es cierto? ¿Ya? Una ecografía de peso. Le hago la ecografía, si apéndice está bonito, no lo saco. ¿Ya? Espero. ¿Sí? Si apéndice está horrible, lo saco. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando haya leucocitosis, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está. Una vez que me como la salmonela, llega aquí, se va por la sangre y lo que hace es destruir a lo que son los enterocitos. Y comienzan, obviamente, a sangrar. Eso es importante. Otra cosa que es interesante, la fiebre puede alcanzar hasta 40 grados. ¿Sí? Y eso es importante. ¿Ya? Por eso es que no solamente tiene cefalea, escabulitis, estreñimiento alguna vez, hepatitis pleuromegalia, pero ¿cuándo es importante la fiebre? Cuando hay bacterias. Por tanto, pico febril elevado. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que se cree que estas bacterias están siempre en pico febril. Vuelvo a reiterar. Ya, para mí siempre es mejor el pico febril. Yo prefiero tomar las muestras. Y lo otro que les he dicho, ¿cómo van a estar los leucocitos? Disminuidos. Disminuidos, muy bien. ¿Ya? Va a ver leucopenia. En el examen, ¿cuánto le voy a poner? ¿Cuánto? Menos de 5.000. Menos de 10.000. ¿Ah? Menos de 5.000. 4.900 es nada, ¿eh? 3.500, sí. 3.500 tenemos de leucocitos. ¿Ya? Eso significa ya salmonelosis. Una vez que se hace las características de identificación, tenemos que hacer tratamiento. Y tenemos que hacer un tratamiento empírico. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. En este caso simple, un tratamiento empírico, pero siempre hay que hacer identificación. Si yo puedo hacer el cultivo, todo lo que hago, lo hago. ¿Ya? Tengo que saber diferenciar. Y si no, espero, ¿no? No se olviden que en 2 semanas lo voy a identificar. Ahorita está el cuadrito, lo voy a mostrar. ¿Sí? Entonces tengo que saber identificar. Porque si no hago un tratamiento empírico, la probabilidad es esta, perforación del intestino. ¿Por qué? Porque la bacteria está destrozando el tejido, está perforando el tejido. Y al perforar el tejido me puede hacer una peritonitis. Y si me hace peritonitis es palabras mayores. ¿Sí? Puede causarme sepsis, todo. La bacteria se disemina por todo el organismo y ahí está un problema. Las peritonitis son muy complicadas, porque ahí no solamente salen afuera las salmonelas. ¿Qué tenemos en el intestino? Leptospira. Coli, Klebsiella, no sé, los que haya en ese momento. Y eso es peritonitis. Y afuera es como un cachorro fuera de casa. ¿Sí? ¿Tú tienes animalitos? ¿Sí? ¿Salen afuera? ¿No? ¿Y si salen qué son? ¿No es cierto? Ya, locura. ¿Sí? Y así es. Ya, porque así son. Les encanta esa población. Al menos si ven por ahí a alguien. Sí, solo que no se cuidan y los autos tampoco feos. Entonces ahí está. ¿Ya?
Entonces están las características de todo esto, ¿sí? Puede ir al pulmón, cuando haya, puede hacer una hepatitis, o sea, cuando se disemina ya puede ser. Entonces, cuando hay bacteremia, ¿qué tengo que hacer? Hemocultivo. ¿Cómo va a ser el hemocultivo? Positivo. ¿Sí? Por eso es que cuando yo tengo un paciente sospechoso de salmonela, lo que voy a hacer es un hemocultivo. Con seguridad, un hemocultivo. Lo primero que hay que hacer es un hemocultivo. ¿Ya? Más allá pueden ir a otros lugares, pero esto es uno. Entonces, la primera semana, normalmente el hemocultivo es positivo. La primera semana. Pero el hemocultivo tarda 5 a 7 días. Entre la segunda y la tercera semana, recién el coprocultivo es positivo. En ese caso ya aparecen síntomas, el paciente con diarreas, con leucocitos, en las estricales, con eritrocitos, todo. Y las fiebres pueden estar esporádicas. Llegaremos entonces al cuadrito. Vamos a ver, aquí está, esta es la tercera semana. ¿Dónde está mi cuadrito? Quiero ver. Aquí está. Primera semana, hemocultivo positivo. Segunda semana, ya coprocultivo es positivo. Tercera y cuarta semana, ya en otros lugares ya vamos a ver a la bacteria. Pero casi no llegamos aquí, porque aquí hacemos tratamiento. Entonces evitamos que se disemine la bacteria, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el paciente no va a poder tolerar. No van a alzar la mano, pero yo sé que muchos de acá han tenido salmonelosis. ¿Sí? Ya, el dolor es profuso, ¿no es cierto? Sí, una diarrea complicada. ¿Sí? Ah, sí, ¿no es cierto? Entonces es complicado, no es muy agradable. Y esta prueba que ya su compañera ha mencionado, reacción de Vidal, es inespecífica. Entonces aquí está el detalle, esto es parte del examen, ¿sí? Y esto sí o sí lo tiene que saber. Si yo tengo un paciente en la primera semana, ¿cómo va a ser mi prueba de Vidal? ¿Cómo va a ser mi coprocultivo? ¿Y qué voy a pensar? ¿No es salmonela? ¿No es cierto? Es lo que voy a pensar, ¿no? Porque no me está dando. El hemocultivo va a tardar, pero el hemocultivo sería. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo esté en la clínica, le hago el hemocultivo. Si pienso que es una salmonelosis. Le mando a hacer la prueba de Vidal, pero no espero nada de la prueba de Vidal. ¿Sí? Si sale negativo, tranquilo. Igual hago el tratamiento empírico. ¿Sí? A la segunda semana, si viene el paciente, que es muy raro que venga el paciente, ¿sí? Le hago hemocultivo, puede que sea positivo o no. Ahora, ¿quién va a ser positivo? Es la reacción de Vidal. Y alguna vez también el coprocultivo ya va a ser positivo, alguna vez. Ya a partir de la segunda semana le hago la prueba de Vidal y es positivo. Porque la prueba de Vidal es una prueba inmunológica que tiene anticuerpos y tiene anticuerpos, ¿no es cierto? Anticuerpos de los dos tipos. ¿Ya? ¿Qué tipo de anticuerpos tenemos? ¿Ah? No dice. O y H. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y el O significa IgM y el H significa IgG. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos tipos de anticuerpos. Ya la tercera semana puede ser, la cuarta semana todo. Entonces, yo tengo que hacer este estudio. Obviamente, lo que les he dicho, en ya la segunda, tercera semana, a veces el hemocultivo comienza a ser negativo, pero ¿qué es positivo? Las heces fecales. Entonces, por eso es que yo tengo que saber. No me voy a preocupar, ¿no es cierto? Y eso es importante. Por eso que hoy en las clínicas, si nosotros vamos a investigar las clínicas, de hecho, pacientes con salmonelosis tienen, pero los laboratorios no tienen los datos. ¿Por qué? Porque los datos recién se pueden evidenciar entre la segunda y tercera semana. ¿Se entiende esto, no? Entonces no se van a preocupar.
Lo que no quiero que hagan ustedes es que no piensen que no es salmonela y se lo despachen al paciente. Tienen que hacer el tratamiento. Ya, muy importante. Bueno, ahí está, entonces, las características. Bueno, todos los alimentos, normalmente a nivel gastrointestinal, va a producir alto torrente sanguíneo, puede haber estreñimiento, pero principalmente va a haber una debilidad, dolor de cabeza y etc. ¿Ya? Todo por consumo de alimentos contaminados. En el diagnóstico tenemos que hacer, ¿no es cierto?, hemocultivo, que es importante. Tenemos que hacer también coprocultivos en algunos casos y solo en algunos casos especiales urocultivos. Solo en algunos casos especiales. Cuando el paciente está con sepsis, por ejemplo. ¿Qué significa sepsis? Infección. Diseminación de la bacteria por todo el organismo, ¿no es cierto? Ya está en todo lado. Por tanto, ese paciente tiene hemocultivo positivo. Y si tiene hemocultivo positivo, puede también tener urocultivo positivo. Muy raro el salmonela, pero sí es una posibilidad. Las heces fecales que hemos mencionado, es importante, ¿ya? Dependiendo de la semana y lo que hemos visto, ¿no es cierto? Primera, segunda semana. Entonces, vamos a ir ya a determinar a la bacteria. Y para determinar a la bacteria, sí, es importante que nosotros tengamos que determinar mediante los exámenes de laboratorio. Si yo tengo un paciente sospechoso de fiebre tifoidea, con dolor abdominal, fiebre y diarrea, con sangre y moco, lo primero que voy a hacer es un coproparasitológico. Si el coproparasitológico es negativo, estoy pensando en bacterias. Y aquí tengo que pensar en salmonella auxiliar. Le hago el coprocultivo. El coprocultivo sirve tanto para salmonella para shigella. Ya no me interesa de eso. Sin embargo, como tiene fiebre, le voy a hacer también hemocultivo, ¿no es cierto? Le hago el hemocultivo. ¿Le puedo pedir hemograma? Claro que sí, le voy a pedir un hemograma. ¿Sí? ¿Y en el hemograma qué voy a ver? Leucocitos bajos, ¿sí? Con eso ya tengo la idea de que es justamente una salmonella. Porque si los leucocitos fueran altos, tendría que ver de repente una apendicitis o alguna otra infección, ¿no es cierto? Entonces, con esos datos ya tengo la idea. Pregunta de examen que es importante. ¿Cuál es el medio de cultivo para lo que es salmonella o shigella? Y aquí está. SS, XLD o Ectoria. ¿Ya? ¿Sí? Y el caso clínico está sumamente de regalo en el examen. Si yo cultivo a una bacteria en medio Ectoen, ¿qué espero tener? Salmonella. Salmonella O tipi o por Shigella. Salmonella o Shigella. Ya que le pongan el examen esterilizar con neuromonas, porque estos dos son exclusivos para solo esas dos bacterias. Salmonella o Shigella. ¿Ya? Así que es muy importante. Ya, siempre como lo examen y voy a seguir colocando, porque sé que se equivocan siempre. ¿Sí? Entonces, la salmonella, ¿esto qué será? Eso es. ¿Será porque tiene color? Negro, ¿no es cierto? ¿Qué será esto? Salmonella. ¿Qué? Fácil. ¿No es cierto? El laboratorio ya lo determina. ¿Sí? Y aquí está su famosa reacción de Vidal. Ya me apuro un poquito aquí porque también tiene el examen y ahora sí nos vamos a divertir con el conjunto. ¿Qué han hecho esta prueba, no es cierto? ¿Negativo o positivo? La O y la H positivo y la A y la B negativo. ¿Cuánto la O? 1,160 y la H 1,80. ¿Ves? Caso clínico confirmado, va a estar en eso. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Porque así es. Eso es salmonelosis típica. Y eso necesita tratamiento. Y ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué necesita tratamiento? La reacción de Vidal es una prueba que determina antígeno O, que es lo mismo que IgM. IgG. Y antígeno H, que es lo mismo que antígeno IgG. ¿No es cierto?
¿Sí? Esta reacción de Vidal califican estos, pero también califican estos paratitis A y paratitis B. Pero estos paratitis A y paratitis B son similares a las hormonas. Obviamente en el examen de reacción de Vidal hay los cuatro, pero yo siempre tomo en cuenta los dos primeros, porque estos son los más importantes. Cuando se hacen las diluciones, cuando se hace el examen, se hace diluciones. 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16. Que en salmonelosis se toma en cuenta por parámetros de 20. 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 320, 640, 1080 y así sucesivamente. ¿Sí? Se va haciendo cuantificaciones. Ya debe mirar para qué hago la cuantificación. Es que este es un examen que tiene reacciones cruzadas, que te puede dar positivo si te asustas, te puede dar positivo si es que estás con fiebre. Cuando te asustas, ¿te da fiebre o no? No. Te pica una araña, ¿te da fiebre o no? Algunos sí, algunos no, ¿no es cierto? Ya a mí me pica la araña, se muere la araña, no me da fiebre. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Pues yo no tengo la culpa de la arañita, ¿no es cierto? ¿Para qué me pica? ¿Sí o no? Te da fiebre en algunos casos, ¿sí? Y hay muchas enfermedades como artritis, algunas enfermedades que te dan fiebre y hacen que se active anticuerpos y antígenos. Entonces, dadas las circunstancias de los estudios que han hecho, puede haber 1 en 20, inclusive hasta 1 en 40 de actividad de todas las patologías. Mononucleosis, una faringitis, cualquier cosa que te dé fiebre. Entonces, por eso, a nivel internacional, han quedado que el parámetro es 1 en 80. Vale decir, de 1 en 80 abajo no significa nada. De 1 en 80 arriba significa patología. ¿Sí? Por tanto, si yo tengo un paciente antígeno O positivo 1 en 160 y antígeno H negativo, ¿qué es? Antígeno O positivo 1 en 80, antígeno H negativo. ¿Qué es? Hablamos de la reacción de Vidal, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya fue? Así es el examen, por si acaso, con números. Yo no pongo, dice que tiene fiebre tifoidea y es salmonelosis positivo, no, así para que era el examen. Reacción de Vidal o 1 en 160. ¿Qué significa? Infección aguda, por tanto significa salmonelosis, ¿no es cierto? Pero infección aguda. ¿Hago tratamiento? Sí. Sí. Pues aquí hago tratamiento, ¿sí? Perfecto. Seguiremos. De repente esto es solo fila A. Fila B, 1 en 40, H 1 en 320. ¿Qué significa? Positivo. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Es salmonelosis? Es salmonelosis pasada. ¿Sí o no? Es salmonelosis pasada. ¿Por qué esto me está diciendo positivo? Este es positivo y este es Negativo. negativo. O este es interrogante, ¿viste? ¿No es cierto? Pero esta es una salmonelosis positiva, antigua. ¿Hago tratamiento? No. ¿Por qué es antigua? Negativo, negativo. ¿Es salmonelosis? No. 1 en 80, 1 en 40. Es Salmonelosis. indeterminado. No sabemos todavía si es salmonelosis. Aquí es nada. Igual es como un negativo, nada más. ¿Sí? 1 en 640. Sí, 640. Y esto 1 en 80. Es
Positivo. ¿Qué? Salmonelosis. ¿No? ¿Ya fue? Salmonelosis. Salmonela positivo. ¿Se hace un tratamiento? Sí. Sí. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Ya? Si no han entendido, no importa, el lunes regresa. ¿Ya? ¿Sí? No se preocupen. ¿No? Así va a estar el lunes, con números. ¿Ya? Ustedes tienen que saber si es salmonela o no. Ahora, si no es salmonela, ¿qué va a ser? Shigella. Y si no es Shigella, ¿qué va a ser? Escherichia coli. Ahí ya tienen 3 casos o 3 bacterias para responder. Pero no respondan a la moneda. Respondan con números. ¿Ya? Respondan con números. O sea que tienen 3 opciones de hacer el examen. O es salmonela, o es Shigella, o es Escherichia coli. ¿Ya? Por eso yo tengo que saber definir. El caso clínico está así, con números. ¿Ya? Así que no se olviden. La reacción de viral, ¿ya? Si no me han entendido, no me han preguntado tampoco. Así que tiene que ser. ¿Ya? No se olviden. 1 en 80 es el Pues, parámetro Internacional. intermedio o, ¿cuál sería? Sería indeterminado, pero sería la interfaz del positivo con el negativo, ¿no es cierto? Pero yo tengo que saber interpretar. Obviamente en el examen le aumento también para tipar, ¿no es cierto? O pintar el examen. ¿Ya? Este A le voy a poner 1 en 1024, etc. ¿Ya? ¿Sí? Digo. Y para el antígeno H, ¿cuál sería el parámetro? Igual. A los ambos es igual. Para toditos es igual como en 80. ¿Ya? Es el parámetro de integral. ¿Entendido, no? ¿Y Entonces, esta por eso. prueba de huida se hace solo con muestra de sangre Sí. o también con No, heces? solo con sangre, porque salen los anticuerpos. ¿Dónde están los anticuerpos? En la sangre. ¿Ya? Todos los anticuerpos están en la sangre. Ahora, obviamente, hay algunos antígenos que están en diferentes sustancias, pero en especial aquí es en la sangre. Se hace con el suero de la sangre. ¿Ya? Es en el caso de su compañera, era salmonelosis, porque era 1 en 160 en el O. ¿Estaba tratamiento? Sí, estaba tratamiento. ¿No es cierto? Y esa es la ¿A qué otros anticuerpos dan? ¿Qué tipo de anticuerpos da esa? No, pues son anticuerpos de tipo IgM. En este caso. O sea, los anticuerpos son específicos. Son específicos. Que se forman en reacción al antígeno también específico. Ya, los anticuerpos son específicos. Entonces aquí es importante determinar el tipo de anticuerpo. Por eso este examen es específico. Ya, este examen tú no lo puedes hacer en Chagas, por ejemplo, porque en Chagas son otros anticuerpos. El paciente puede tener Chagas, pero no van a dar positivo a salmonela, porque son anticuerpos específicos para cada patógeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí están las características de la salmonelosis. Y por último, el tratamiento. ¿No es cierto? El tratamiento debe ser también dependiendo la circunstancia. No es que yo le puedo dar cualquier tratamiento. Sí, para eso tendría que ser de un cultivo. Sin embargo, hemos visto que el tratamiento para salmonelosis tiene que ser empírico. ¿Por qué? Porque normalmente esto recién aparece a la segunda o tercera semana. Y yo no puedo esperar 2 o 3 semanas a mi paciente. Entonces tengo que dar un tratamiento. Pero tengo que siempre seleccionar en base a las características demográficas epidemiológicas. En Bolivia hacemos el tratamiento con ciprofloxacina. Ya en su libro están estos 2 elementos, estos 3 en sí, este y este. Que siempre lo coloco, ¿por qué? Porque es importante que ustedes conozcan. Porque si yo les digo, lean el libro y ustedes en el examen me van a poner cloramfenicol. ¿Y yo qué les tengo que calificar en el examen? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿No es cierto? Porque el cloramfenicol no sirve. La ampicilina, sí.
El caso clínico dice de un pollito y ya. ¿Es cierto? Sí, pero si dice de paciente, no sirve. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pollitos también tienen salmonelosis, no es que no. Ya por eso les digo. Entonces, el tratamiento a partir de hoy, fíjese, 17 de noviembre de 2022, se hace, de octubre, ¿no? Se hace con ciprofloxacina o cefalosporina B. ¿Le puedo dar de segunda? Sí. ¿Le puedo dar de primera? Sí. Pero amoxiclavulánico no. ¿Ya? Porque no le va a hacer efecto. Entonces el tratamiento es ciprofloxacina. Y si yo tengo el antibiograma, le doy. Y si el antibiograma me dice que recibe la ampicilina, ¿le doy? No le doy. Ya, solo si es político. ¿Ya? Ya, no vas a aceptar de pollitos, imagínense. No, con eso, con seguridad ahí en las antibaños, ¿no? ¿No? Porque a muchos les gusta las antibaños. ¿Ya? Entonces, sulfamethoxazol trimethoprim, que conoce también como cotrimoxazol. Sí, en el mercado está Bactrim, Bacterol y una serie de cosas. ¿Sirve? No. En salmonelosis no sirve. Sirve en shigellosis, que vamos a ver el día sábado. ¿Ya? Pues no sirve. Entonces, vuelvo a reiterar. El tratamiento para salmonelosis, pues, o ciprofloxacina o cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Dime un número, por favor, para que se vayan y si no se van a quedar 15 minutos más. Un número. 15. De aquí voy a ir así y así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suerte para todo tu grupo. Más 15 minutos si no me dices cuáles son las cefalosporinas de tercera generación. Rápido. Si escucho a alguien que dice, directamente se queda. Vamos. Ya tiene gracias. Váyase.